chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer la parte de probabilidad y estadística del examen de junio del 2021 de Galicia. El primero empieza así. Nos dan dos sucesos de un mismo espacio muestral, A y B, y nos piden que calculemos la probabilidad de A sabiendo, fijaos, esta relación entre la probabilidad de A y la de B. Nos dicen que la probabilidad de B es el doble que la de A. Nada más nos dicen eso. Luego nos dan la probabilidad de la intersección y la probabilidad de la unión. Y con esos datos hay que calcular la probabilidad de A. Vale, parece fácil porque hay una fórmula que sabemos de probabilidad que es la de la unión. Y la probabilidad de la unión de dos sucesos, vosotros sabéis que es la de la probabilidad de A, o sea, la del primer suceso, más la probabilidad del segundo suceso, menos la probabilidad de la intersección. Entonces, ¿tenemos todos los datos aquí? Pues realmente sí, porque fijaos, tenemos la probabilidad de la unión, que es 0,8, la probabilidad de A no lo sé, porque es lo que quiero calcular, y la probabilidad de B, fijaos que es el doble de la de A. Entonces voy a poner eso, la probabilidad de B es el doble de la de A. Y después, lo que sí que tenemos es la probabilidad de la intersección, que es, en nuestro caso, 0,1. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues fijaos, este 0,1 lo vamos a poner en el primer miembro, de manera que esto sería 0,8 más 0,1, es decir, 0,9 igual a... Y ahora tengo probabilidad de A más dos veces probabilidad de A. Es decir, una probabilidad de A más dos veces probabilidad de A es 3 probabilidad de A. Y simplemente lo único que tengo que hacer ahora es despejar la probabilidad de A ya, que sería 0,9 partido por 3. Es decir, 0,9 entre 3 es 0,3. Es decir, que la probabilidad de A es 0,3. Vamos al apartado B. En el apartado B me piden decir si los sucesos A y B son independientes. Y nos dan la probabilidad de A, la de B, y la del A contrario, unión B contrario. Bueno, para ver si dos sucesos son independientes hay dos posibles formas de hacerlo. Una forma es A y B son independientes si pasa lo siguiente, fijaos, si ocurre que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Esto es una forma, es decir, yo calculo la probabilidad de la intersección, calculo por otro lado la probabilidad de A y la probabilidad de B y las multiplico. Si eso me da lo mismo, pues sí son independientes, si no, pues no. Y otra condición equivalente es esta, es que la probabilidad de A condicionado a B sea igual a la probabilidad de A. Si estas dos probabilidades son iguales, tiene sentido decir que si estas dos son iguales, A y B son independientes, porque significa que A y B, fijaos, no importa que A esté condicionado a B. O sea, la probabilidad de A condicionado a B es la misma que la de A, es decir, que la condición B no importa. Así que tiene sentido que esta también sea una posible condición para que A y B sean independientes. Pero podemos elegir cualquiera de las dos. En nuestro caso casi vamos a coger la primera porque con los datos que tenemos es más simple la primera, ¿vale? Así que lo que podemos hacer es, vamos a sustituir la probabilidad de A y la de B, que la tenemos ya, sería la probabilidad de A, vemos que es 0,6, y la de B tenemos ahí que es 0,3. Con lo cual el producto nos da 0,18. Vale, y ahora lo único que tengo que ver es ver quién es la probabilidad de A intersección B. Que no la tengo ahora mismo, pero lo que tenemos es la probabilidad de A contrario unión B contrario. ¿Y quién es la probabilidad de A contrario unión B contrario? Bueno, pues vosotros sabéis que por las leyes de Morgan, A contrario unión B contrario es lo mismo que A intersección B contrario, por tanto sus probabilidades también. Es decir, esta probabilidad y esta probabilidad es la misma. Pero esta probabilidad es el contrario de la intersección, es decir, que sería esto. Entonces, conclusión, la probabilidad de A contrario unión B contrario es 1 menos la probabilidad de A intersección B, que es lo que quiero calcular. Y esta la sé, que esta es 0,82. ¿Vale? Entonces, ¿quién sería la probabilidad de A intersección B? Pues sería 1 menos 0,82, con lo cual la probabilidad de A intersección B 1 menos 0,82, que es efectivamente 0,18 también. Así que vemos que ambas probabilidades coinciden y los sucesos sí que son independientes. Este es el segundo ejercicio, en este caso de estadística.
Y nos dice, el portador de cierta enfermedad tiene un 10% de probabilidades de contagiarla a quien no estuvo expuesto a ella. Si entra en contacto con 8 personas que no estuvieron expuestas, calcular, primero, la probabilidad de que contagie a un máximo de 2 personas y segundo, la probabilidad de que contagie a 2 personas por lo menos. Vale, entonces, aquí es bastante claro que la variable aleatoria X, número de personas contagiadas, como podéis observar, es una binomial. ¿Es una binomial de qué parámetros? Bueno, pues es una binomial de parámetros 8, que es el número de personas con las que estuvo en contacto, y la probabilidad de contagiar a una persona que no estuvo expuesta a la enfermedad es el 10%, con lo cual sería 0,1. La probabilidad, sabéis que esto es n y esto es p. Vale, entonces la binomial es una distribución discreta, cuya probabilidad es esta. La probabilidad de, en general, que x sea igual a k es n sobre k por p elevado a k por q, que es 1 menos p elevado a n menos k. Vale, entonces en nuestro caso, fijaos que en el apartado A me dicen la probabilidad de que contagie a un máximo de 2. ¿Máximo de 2 qué significa? Significa como mucho 2. Y como mucho 2 sería la probabilidad de x menor o igual que 2. La probabilidad de x menor o igual que 2 es la probabilidad de que contagie a 0, o sea, ninguna, o a 1, o a 2. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular estos 3 sumandos, pues aplicando la probabilidad de que x sea igual a un valor en la binomial, en este caso de parámetros 8, 0,1. Entonces, ¿quién sería la probabilidad de x igual a 0? Pues sería, en nuestro caso, n sobre 0, es decir, 8 sobre 0, por p elevado a k, que en nuestro caso sería 0,1 elevado a 0, por 1 menos p, que es 0,9, elevado a n menos k, que sería 8 menos 0, que es 8. Más la probabilidad de x igual a 1, pues 8 sobre 1, por 0,1 elevado a 1, por 0,9 elevado a 7. Y más la probabilidad de que x sea igual a 2, que sería 8 sobre 2, por 0,1 elevado a 2 y por 0,9 elevado a 6. Fijaos que los exponentes de la probabilidad p y q, o sea, de p y 1 menos p, tienen que sumar n, es decir, suman 8, 2 más 6, 1 más 7 y 0 más 8, ¿vale? Lo único que hay que hacer ahora es hacer estas operaciones en la calculadora y listo. El primer sumando sería 0,4304, el segundo sumando sería 0,3826 y por último tenemos que esto es 0,1488 y la suma es 0,9618 y esta es la probabilidad pedida en el apartado A. En el apartado B lo que me piden es la probabilidad de que contagie a 2 personas por lo menos. 2 personas por lo menos significa 2 personas o más. Entonces, 2 personas o más quiere decir la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Y claro, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 sería la probabilidad de que x sea igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, así hasta 8. Con lo cual, nos sale mejor pasar al complementario, o al contrario, como queráis, porque tenemos menos sumandos que calcular la probabilidad, claro. Entonces, la probabilidad de x mayor o igual que 2 sería 1 menos la probabilidad de x menor que 2, es decir, sería 1 menos la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1. Y estos dos sumandos, x igual a 0 y x igual a 1, ya los tenemos aquí, porque fijaos, la probabilidad de x igual a 0 es este primer número, y la de que x sea igual a 1 es este segundo. Entonces simplemente hay que hacer 1 menos la suma de estos dos. Y lo hacemos en la calculadora y el resultado es 0,1870. Así que esta es la parte de estadística y probabilidad. Espero que hayáis aprendido mucho con el vídeo y si tenéis alguna duda, pues ya lo sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo.